Significado de la película Autor Orfeu para leer 9 minutes publicado 07.09. 2020 d'actualisado 07.09. 2020, Mulan, est un remake de la película del mismo nombre, coproducida por Estados Unidos y China en 2009. La historia moderna fut rodada por Disney Sin la participación de otro país. La leyenda de la Nina Mulan, una heroína popular de China, sigue siendo popular hoy en día, la historia se representó anteriormente. En película de animation en 1998 y 2004. Mulan est una antigua heroína de la obra china, presumiblement basada en un personnage femenino de la vida real que se hizo famoso por su cualidad valorosa y su abnegación al luchar por su patria. El personnage de Mulan se ha reflejado en numerosa novela, poema, dibujo animado, série y película. Un cráter del planeta venu del sistema solar leva el nombre de este personnage chino. De que trata la película Mulan? Los invasores del norte se acercan a China. En cada familia, un hombre debe alistarse en el ejército activo. La familia de Mulan, una niña adulta, solo tiene un hermano pequeño y un padre viejo y enfermo. Cuando el padre de Mulan recibe una convocatoria para ir al front, la niña, desesperada, se pone ropa de hombre y acude a la llamada de su familia para luchar. La espera una lucha encarnizada por su país y la gloria de la batalla. Mulan es una chica valiente y arrojada. Va a luchar para salvar a su padre, pero su cualidad de luchadora se fortalece en la batalla y la idea de luchar se hace más profunda. Ahora no solo la motiva la vida de su padre, sino también salvar su patria y su tierra natal. Durant las batallas, motiva a los soldados que luchan a su lado como igual y les sirve de ejemplo con su valentia. A lo largo de la película, se van desvelando las historias de los principales personajes que rodean a la propia Mulan, y el espectador. Ve a las personas y sencillas que se esconden tras la armadura militar. Las historias de algunos de los personajes que rodean a Mulan son sencillas y conmovedoras, como la del guerrero con la bolsa de especia de su esposa. Mulan alcanza cota increíble en el ámbito militar. Unos años más tarde, lidera el ejército, infundiendo energía a todo con su optimismo, fuerza de voluntad, determinación y patriotismo. Con su ejemplo de muestra que incluso una mujer puede alcanzar cota increíble en cualquier ámbito si tiene un fuerte deseo de triunfar. Significado del nombre Mulan. Una niña con el nombre de Mulan no es la única protagonista de la película, pero su valor, desesperación, courage y voluntad de vencer. Eclipsant a los demás personajes, trasladándolo al rango de secundario. La leyenda de esta batalla no tendría sentido sin el nombre de Mulan, ella es un ejemplo a seguir y una heroína popular de China. La chica que se jugó la vida para salvar no solo a su padre, sino a toda la nación, es un personnage que siempre será recordado. Por eso la película leva el nombre de esta joven heroína y suena igual tanto en el original como en la traducción. Y aunque según las normas de transcripción el nombre de la protagonista debería traducirse al ruso como Mulan, la traducción se quedó en una versión más sólida, Mulan. Este nombre encaja bien con el argumento de la película, ya que se pronuncia orgánicamente tanto en la versión femenina como en la masculina, cuando la niña se hace pasar por un guerrero varón. El significado de la película Mulan, en la cultura de cualquier país siempre un héros popular. Su popularidad es proporcional a la sazana que se recuerda en el corazón de la gente. Mulan es una joven frágil que no fue educada para el servicio militar, sino para una vida corriente con su familia. Sus padres querían casarla y le profetizaron una vida tranquila y feliz. Cuanto más arraigada está una hazana en la mente, más trabajo cuesta y mayor es la fuerza de voluntad y el valor necesario para lograr el objetivo. En el caso de Mulan, es más que una hazana. No es solo la hazana de un joven guerrero corriente que lucha por su país. La muchacha lo da todo, incluso su futuro, y soporta penuria a la altura de hombre hecho y de recho. A pesar de que Mulan está entrenada en artes marciales,
para practicarla con toda su fuerza la muchacha en tiempo de paz no tenía ocasión ni oportunidad. Por eso, de hecho, va a la guerra sin un entrenamiento exhaustivo. La película eliminó la línea amorosa de la versión anterior entre la protagonista y el capitán Li Shang. De este modo, los creadores exaltan el grado de responsabilidad de la propia Mulan y la conviertan en un personnage indépendant y de pleno derecho. En el guion, la muchacha cuenta con un pequeño séquito de uno poco compañero de batalla, que palidecen frente a ella. Los creadores intentaron que la película fuera lo más realista posible, a pesar de la presencia de momentos de fantasía en forma de bruja y rata que aparecen y desaparecen bruscamente. También para realizar la narrativa emocional y momentos de fantasía cuando los guerreros liderados por Mulan pasan 15 días sin agua en una fortaleza rodeada por todo lado por el ejército enemigo. Luego, exhausta y cansada, se levantan y se lanzan ferozmente a la batalla. Además, para aumentar el efecto emocional, la película presenta sangrienta escenas de batalla que contienen brutalidad y mucha sangre. De ahí las restricciones de edad para la película, elevada al listón de los 13 años, ya que la anterior versión animada de la historia de Mulan no contenía escenas violentas realistas. Así que ahora vemos una interpretación completamente nueva de la popular leyenda china. Todos los paisans y vendrán a su héroe. Por eso esta historia est importante para toda China en primer lugar, ya que la valiente Nina Guerra glorifica la historia y la nación china. La voluntad de dar su vida por el pays por la gloria del emperador son las principales cualidades que debe poseer un héros popular. Présente en diversas obras literarias de la época. Mulan en la leyenda china la película, cuyo acontecimiento se desarrolla en del Norte, se basa en una leyenda popular china. En la que una joven guerra fut a defender la patria, disfrazada de hombre y sustituyendo a su padre en el campo de batalla. Así es como la antigua China se defiende de la invasión de los bárbaros, que luchaban brutalmente de todas las formas posibles. La leyenda inclut el nombre de Hua Mulan, donde Mulan es un árbol de orquídea y Hua est una flor, las primeras menciones de Mulan aparecieron en el siglo VI. La leyenda se ha ido contando de boca en boca durant siglo y, por tanto, ha ido creciendo con nouveaux détails. Pero en todas las versiones la vida de la muchacha es siempre trágica, muro acaba con su vida por suicidio. Su padre mourant de que Mulan regrese a casa, por ello que siente que su vida ha terminado y que su marcha de casa no tenía sentido. En otra versión, Mulan no quiere casarse, solo se ve a sí misma al servicio de la patria, por ello que decide suicidarse. En una versión de la leyenda, Mulan luchó durant 12 años antes de volver a casa. Todo estos años consiguió ocultar que, bajo las ropas de una poderosa guerra, era una mujer corriente. No es de extrañar que 12 años después, cuando se reveló el secreto de Mulan, causara una verdadera conmoción entre su compañero de arma. La muchacha adquirió su habilidad marcial de su padre, que realizaba ejercicio con ella cuando era niña. En la antigua China, Mulan no era la única mujer guerra, era amiga de Zhang Liang, que la hizo cautiva. Pero Mulan expresó su sumisión y su acuerdo de servir a Zhang Liang, ello que le granjeó su respeto y amistad. También existe la versión de que Mulan mantuvo una relación amorosa con el oficial Jin Yong, con el que iban a casarse tras el fin de las hostilidades. Los historiadores coinciden que en la antigua China existió un personnage real de Nina Guerra, que se convirtió en el prototipo de diversas versiones de leyenda e historia. Sin embargo, en que época vivió la verdadera Mulan y cuál fut su vida real son cuestiones que siguen abiertas. Razón de la popularidad de la imagen de Mulan. Mulan est un personnage quasi perfecto que refleja todos los valores culturales de China. En la época en que se menciona por primera vez a Mulan, el confucianismo era venerado como religión, filosofía y forma de vida de la China de entonces. La lealtad al emperador y a la patria, la devoción a la familia, se incluían invariablement en el complejo de la cosmovisión confuciana. Mulan se convirtió en el ideal de patriotismo para todo. El personaje de Mulan cumple todos los requisitos de esta corriente religiosa,
que inclut la lealtad, la justicia, la prudencia. La humanidad hacia los demás y el esmero, principalement en el servicio militar. Y su dedicación militar trasciende todo los límites de la percepción humana, en una versión de la leyenda, en la que el emperador quiere conseguir a Mulan como concubina, ella se suicida para seguir siendo inocente para siempre. La humanidad de la heroína se manifiesta constantemente en l'assassinat de la película. A el lo largo de la película, el espectador observa el lo difícil que le resulta a Mulan matar incluso a su enemigo. Aunque Mulan ya era una heroína nacional para China desde hacia varios siglos, poco se supo de la guerra fuera del P hasta 1966. Durant este periodo, se publicó el libro de M. Kingston, The Warrior Girl, en el que la escritora intentaba dar a conocer ampliamente la imagen de Mulan al público. En nuestro tiempo, a través del ejemplo de esta película, Mulan adquiere todos los signos del feminismo feminista, y la imagen de su heroína en la película se convierte en una especie de oda al feminismo. Así, la heroína se pone al mismo nivel que el resto de los guerreros masculinos, está en contra del matrimonio y de la inmersión en los valores familiares. La ausencia de una línea amorosa en la película refuerza aún más las ideas de feminismo que impregnan la película. La heroína demuestra que es posible alcanzar un gran éxito en la vida, independientemente del verdadero género de cada uno. El significado del final de la película, Mulan, la compañía Disney, en la persona de la directora Nikki Caro, mostró su versión de toda la historia sobre Mulan, así como la versión original del final de la película. El final de la película permanece abierto para el público, aunque resulta obvio que el final de la vida de Mulan sera probablemente triste. Para mantener viva la fama de Mulan, los realizadores de la película no quisieron mostrar su muerte en la pantalla. En la escena final vemos el final más emotivo de la película y la muestra definitiva de la voluntad guerra y el coraje de la protagonista. Mulan se queda en la fortaleza con su ejército prácticamente sin comida ni agua tras la invasión de las ratas. Tienen que resistir y mantener la fortaleza hasta que l'aigle la ayuda. Cuando los exhaustos guerreros empiezan a perder la esperanza de ser rescatados y se desaniman, Mulan pronuncia su principal discurso en la película. Las palabras principales de la belicosa y desesperada muchacha, Mulan no se rinde. Tienen un efecto en el resto del ejército, que adopta la postura de no rendirse con Mulan. Este motivo final muestra el más alto grado de patriotismo humano, cuando la propia vida pasa a un segundo plano en tarea tan global como salvar la patria. El personaje de Mulan ha cumplido su función principal, mostrar el más alto grado de valor y honor militar, alcanzar el más alto nivel de dedicación en beneficio de la lucha por la libertad. Todo ello encuentra su máxima dimensión y su máxima plasmación en el final de la película. Y aunque la muchacha aún tiene algo que perder, su padre y su hermano pequeño permanecen en casa, nada le importa en este momento. De la lucha salvo la propia lucha y la liberación del P de los invasores. Mulan seguirá siendo durante muchos años la heroína popular favorita del Imperio Celeste como modelo de guerra para la que no exista. Los intereses personal, y la abnegación es el principal criterio para la correcta percepción de la vida. Admin.